Hola, ¿qué tal amigos? Nelson el Chanero Armesto con un tip informativo para hablar sobre la indagatoria a la que debe responder el señor Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia el próximo mes de octubre. Bienvenidos. Y muy seguramente estaremos... Hay una gran expectativa por lo que pueda pasar el 8 de octubre, que es la cita que tiene el señor Álvaro Uribe Vélez por fin con la justicia en Colombia. Y digo por fin porque es la primera vez que un alto tribunal lo llama a responder por tanto, por lo menos por algo de las tantas cosas que ha hecho este señor en este país, que realmente uno no entiende cómo aún hay gente que lo adora. Bueno, hay gente que le gusta la sangre. De hecho, las historias medievales de los vampiros, le gustaba la sangre. Y hay gente que le gusta la sangre, hay gente que le gusta la violencia. Así como hay gente que le gusta asesinar, hay gente que le gusta robar sabiendo que robar es malo. Hay gente que le gusta secuestrar sabiendo que secuestrar es malo. Pues hay gente que le gusta ese tipo de personajes. Y mucha gente pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Que va para la cárcel? ¿Que va para la modelo? ¿Que va para la picota? No va a pasar nada. Para empezar, le están imputando cargos por lo mínimo, ni siquiera por una... Hay tantas cosas que ha hecho ese señor, como los falsos positivos, los crímenes de Estado, toda esa corrupción que tiene ese señor encima, 200 y más procesos judiciales en todas las instancias, en todos los estrados, y no pasa nada. Pero la Corte decide llamarlo ahora por fin, pero en un caso que realmente es como que el de calumnia, el de algo mínimo. A él se le está imputando cargos por soborno, por falsas imputaciones, en el caso del senador Iván Cepeda, pero no es un gran delito que uno espere que lo van a llevar a la cárcel. Eso hasta es escarcelable. Yo no soy abogado, pero he visto salir de prisión a gente que ha cometido crímenes, ahora que no salga por una cosa tan mínima realmente, o mínima entre comillas, porque realmente el contexto real de esos sobornos, de esas falsas imputaciones al señor Iván Cepeda, tiene también algo de gravedad. Pero lo digo en forma literal porque hay delitos que tienen mucho más gravedad, y seguramente con él no va a pasar nada, no va a pasar nada. Él tiene todo el dominio de la justicia en Colombia. Él no es ninguna persona inocente como hacen creer algunos, de que es un perseguido político, no. Pero ¿sabe qué me preocupa más de todo esto? Es lo que pueda pasar de aquí al 8 de octubre si realmente está decidido presentarse ante la justicia. ¿Qué me preocupa? Bombas. ¿Qué me preocupa? Autoatentados. ¿Qué me preocupa? Que el país entre en un clima de violencia, porque yo creo que necesitan venderle al país de que en realidad a él lo quieren llevar a la cárcel por perseguir a los terroristas, como los llaman, a las disidencias de la FARC, al ELN y a todos los delincuentes que están alzados en armas. Y necesitan, por supuesto, actos terroristas para distraer a la población colombiana, para crear solidaridad a su alrededor. ¿Por qué? A Iván Cepeda lo relacionan con el comunismo, con la izquierda, con las FARC, que es vocero de las guerrillas. Entonces van a decir que este señor Iván Cepeda sobornó a la Corte para que llevaran a la cárcel al señor justiciero en Colombia, que es el señor Álvaro Uribe Vélez, el único que está enfrentando a las guerrillas. Esa es la película que nos van a vender presuntamente, y a mí me preocupa, porque es que sobre el atentado del Centro Comercial Andino ya no se habla más. Sobre el caso de la Escuela General Santander ya no se habla más. ¿Y eso para qué sirvió? Para subirle la imagen a políticos corruptos que están en nuestro gobierno, al fiscal, a Iván Duque, al mismo Álvaro Uribe Vélez, a toda esa mafia politiquera que nos gobierna. Eso no deja de preocuparme. Y no solamente a mí me debe preocupar, nos debe preocupar a todos los colombianos, a los verdaderos colombianos de bien, porque de ese señor se puede esperar lo que sea. Precisamente él tiene un pueblo que se solidariza con él,
por los falsos atentados que hubo cuando se fue a posesionar en su primer periodo como presidente y en su segundo periodo, donde hubo gente inocente muerta y nada pasó, planeadas por las mismas instituciones para hacer creer de que al señor lo estaba persiguiendo la guerrilla, quería matarlo, porque él era el que iba a acabar con la guerrilla en Colombia. Yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, ninguna guerrilla en el mundo, salvo que ya está declarada la guerra, ninguna guerrilla en el mundo, o por lo menos en Colombia, está dispuesta a matar a un presidente. Porque al matar a un presidente significa que los militares cogen el mando directo. Y no es lo mismo un gobierno de militares que un gobierno donde todavía haya gente o instancias civiles que controlen las armas. Entonces no hay un interés, pero lo mostraron como un héroe. Y ahí están gastándose una cantidad de dinero que puede servir para matar pobreza en el país, cuidando a este señor. Es que aquí en Colombia, entre más delincuente es la persona, más cuidadores tiene. Miren nomás el caso del fiscal Néstor Humberto Martínez, cómo lo cuidan a semejante delincuente. Y así pasa con el señor Andrés Felipe Arias, que el gobierno, en una forma descarada, porque el gobierno está para desmantelar delincuencia, en una forma descarada, mantiene en secreto el lugar de reclusión del señor Andrés Felipe Arias. Claro, para que la gente no se dé cuenta en los lujos que vive ese señor, que después de haber asaltado los dineros públicos del país en nombre de los campesinos pobres para enriquecer más a los grupos paramilitares, a los grupos mafiosos, a los grupos narcotraficantes del país, a los grandes empresarios, en nombre de los campesinos, ahora lo tratan como un rey y tratando de reformar la Constitución y la ley para salvar a esa persona. ¿Por qué no buscaron esa reforma de la retroactividad, de la doble instancia, cuando han caído otras personas y tal vez inocentes, gente de a pie por robarse un plátano? Como es un señor rico de la liga uribista, de la liga de ese señor, pues hay que reformar la Constitución y la ley, y lo peor, con el aplauso de los campesinos y la gente más pobre del país. Así que lo que va a pasar el 8 de octubre no es nada para Álvaro Uribe Vélez. Se va a burlar de la justicia, así como una vez lo hizo, que fue a la fiscalía y no se presentó allá a la oficina donde lo esperaban. Lo que hizo fue sacarse imágenes lustrando los zapatos ahí en la fiscalía para burlarse del país. Entonces él está llamado a responder por una cosa mínima. No es por la gran, tampoco es que mucha gente pensará que es por los falsos positivos, por los crímenes de Estado, por las cuestiones de la corrupción de Odebrecht, por la chuzada, no. Él está llamado por algo mínimo, por un soborno a la justicia, por la manipulación de testigos en contra de Iván Cepeda, que es lo que menos pena le puede dar a ese señor. Él no va para la cárcel, no nos hagamos ilusiones. Nosotros tenemos que castigarlos en las urnas, quitándole fuerzas, no votando por sus candidatos a la alcaldía ni a consejo, en ninguna parte del país, y no solamente por los del Centro Democrático, sino los que están también ligados a ellos, como el Partido Conservador, el Partido Liberal en muchas regiones del país, Cambio Radical, Partido de la U, que es del presidente o del expresidente Santos, el Partido de la U, que ahora es Colombia Renaciente, que también es del expresidente Santos. Ahí ya se están inventando un nuevo partido, como han venido haciéndolo siempre, que se queman con una fuerza política, se inventan otros. O sea, eran liberales y conservadores, después salió una diarrea de partidos, que Cambio Radical, que Centro Democrático, como ya están pillados, ahora se llaman Colombia Renaciente, para ir capturando la estupidez del ser humano. Entonces no esperemos que vaya a pasar algo con el señor Álvaro Uribe Vélez. Él no va para la cárcel, no nos hagamos ilusiones. Nos corresponde a nosotros como colombianos empezarlo a castigar en las urnas, quitarle poder político en los consejos, en las alcaldías, en la JAL, en todas partes, en la gobernación, en la asamblea, no votando por esos partidos, porque son ellos los que reforman la ley a beneficio de ellos mismos. Para eso tienen los medios de comunicación, para controlar a las personas, para inyectarle ese chip a la gente. Entonces era lo que quería decirles en el día de hoy. Opinen a favor o en contra, pero háganlo con respeto. Y no sé qué opinan ustedes, nos interesa mucho la opinión que ustedes hacen. Nosotros agradecemos mucho cuando ustedes opinan, cuando comparten, cuando se suscriben a nuestro canal. Y de verdad muchas gracias, y no olviden, soy Nelson el Chanero Armesto,
su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.